¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Teogonía Universal. Les recordamos, si participan con nosotros, si nos dejan un mensaje de voz en nuestra página de redholística.com. Como siempre, un saludo muy especial allá a Valencia, para Maite, a Barcelona y aquí en México para la señora Norma Vima, la licenciada Laura Soberanes, el licenciado Enrique Tapia y a Miguel Ángel Cruz. Si nos ve en directo, pues muchas felicidades por su cumpleaños. Presente prácticamente en toda la humanidad y sobre todo un mal de este siglo y del siglo pasado, la depresión, un estado de ánimo, un estado emocional, un estado psicológico y un estado espiritual de franca devaluación. Pero ¿qué pasa cuando la fe interviene en este tipo de condiciones de un ser humano? Para platicar de esto, me acompaña como siempre el Padre Jesús María Besonartea. Padre, gracias, gusto verlo de nuevo. Buenas tardes, pase bien. Y Padre, entrando en el tema, de hecho la situación actual de lo más no es nada halagadora y es muy lógico que la gente se entristezca o que la gente en momentos se desespere. ¿Por qué todas estas personas que nos llega a pasar esto no recordamos la fe en ese momento? Bueno, ¿por qué no recordamos la fe? Pues es una experiencia, un fenómeno muy complejo que, como tú, doctor, pues sabrás que todavía no se ha dicho la última palabra sobre la depresión. Así es. Y pues según yo he tenido informes de un compañero de comunidad, pues hay casos, por lo menos, no sé si todos o mayoría, pero hay casos en los cuales es un factor fisiológico y de ahí que la medicina intervenga como un medio para remediar la depresión. Es decir, si fuera psicológico, pues yo creo que tendría poco que hacer la psiquiatría y la medicina en este tema, ¿no? Entonces yo creo que esto lo agrava. Claro está que, como en todo, hay experiencias más o menos profundas de depresión, como puede ser una experiencia de catarro, mayor o menor. Bueno, entonces, ¿es la fe suficiente para superar? Yo creo que no. Más aún, es que el mismo Jesucristo experimentó la depresión. ¿Sabías tú? No. ¿No sabías? No, para ahora que no. Pues ya. Pues sí. Sí le pasó. Él experimentó la depresión, entonces creo que, o sea, yo por ejemplo, si miro a la experiencia que nosotros tenemos dentro de los hermanos que yo conozco en la orden, pues yo sé que hay muy pocos que han sufrido la depresión, o sea, y yo en un momento dado, hace, ¿qué será?, unos 20 años, tuve un amago de depresión, ¿verdad? Y de hecho me fui durante algunas semanas iba yo a platicar con una amiga psicóloga, y claro, fue una depresión un poco circunstancial, de tal manera que, pues, en la simple conversación nunca tomé yo, de hecho ella pues era psicóloga, era terapeuta, no era para que me dedicara, pero con el simple hecho de conversar y de hacer un poco de análisis, etcétera, y compartir, pues esa cosa se fue esfumando en el término de, qué sé yo, medio año. Entonces hay algunas circunstancias en las cuales precisamente, pues es que, no sé, podríamos decir que la fe debería de ser como el sol, ¿verdad?, que penetra a través de las nubes
o a través de la oscuridad. A través de la oscuridad penetra y por eso la noche se hace día, ¿no? Pero pues no siempre. Yo creo que es una lucha ahí entre la naturaleza y la fe. O sea que la naturaleza tiene fuerzas misteriosas que van más allá de la fuerza de la fe. Claro está que podemos decir que en un momento dado la fe puede superar como puede superar la muerte, ¿verdad? Y afrontar la muerte con alegría, como lo han hecho tantos santos. Pero sin embargo hay estados quizá, bueno, a lo mejor esas personas en ese momento dado, pues sí puede ser que necesitemos más oración, una vida intensa, más profunda, pero si te digo que, como te he dicho, que Jesucristo pasó por esta experiencia de depresión y que San Francisco, como te voy a leer luego, una experiencia de él, pasó por una depresión un poquito más larga que la de Jesucristo, pues entonces podemos decir que es un misterio y que la fe no tiene la última palabra en el caso de una depresión de una persona creyente. Claro, padre, pero el tema es muy complejo, sobre todo aquí en Occidente, porque gran parte de la sensación de frustración, de tristeza, de ensimismamiento, de autodevaluación, tiene que ver, sobre todo en cierto tipo de clases sociales, con no cumplir los cartabones y los patrones que la sociedad exige. Imagínense, hay quien se frustra porque la persona que le gusta pues no cumple con los patrones que debe de tener de belleza y o personalidad. Eso es ridículo, pero es cierto. Sí. Porque día a día esta subcultura lo bombardea, lo transforma, mejor dicho, lo deforma, y finalmente lo lleva a la frustración. Porque no es rico, porque no sale en las interesantísimas e inteligentes páginas de Lola y cosas por el estilo. Aquí sí la fe y el conocimiento tienen mucho que ver. La fe y los valores reales, cómo enfrentan a esta subcultura, a esta deformación, a esta degradación moral y psicológica y cultural del ser humano. Bueno, lo que pasa que me estás hablando de gente, vamos a ver, si vamos a hablar de depresión y fe, pues tenemos que hablar de otro nivel, de una persona que porque perdió su equipo de fútbol se dio un tiro. O sea, momentáneamente esa persona sufrió una depresión, pero creo que no es el caso que nos interesa hablar, ¿no? Pero en el caso, o sea, digamos que la depresión, aparte del asunto de si es psicológica, fisiológica o moral, pues podemos ver que es un factor que tiene un carácter incluso positivo. Y por eso te voy a mencionar varios casos en el campo de la espiritualidad, ¿no? Te hablaba de Jesucristo primeramente, ¿no? De que Jesucristo experimentó la depresión. En el Evangelio, donde se nos narra la agonía de Jesús, en el Evangelio de San Lucas concretamente, Jesús dice: mi alma está triste hasta la muerte. Triste hasta la muerte. O sea, no solamente es el tema de que si sudó sangre o no sudó, eso pues ya es... Pero el hecho de que Jesús diga: mi alma está triste hasta la muerte, ¿qué quiere decir eso? Una tristeza profunda, ¿sí? Profunda, visceral, hasta la muerte. O sea, quiere decir como que Jesús desea la muerte, como que está a punto de morirse de tristeza. Tú sabes que uno de los factores que acompañan a una depresión seria es el deseo de morirse. Así es. Entonces, ahí está. Y luego, pues la historia dice que Jesús
se acercó, en esa situación Jesús suda sangre. O sea, hay una violencia dentro de él y se siente solo, incluso probablemente de Dios, como luego lo veremos y él lo menciona en la cruz, cuando le dice al Padre: Padre, ¿por qué me has abandonado? Es posible que esa experiencia de abandono ya comienza Jesús a sentirla en el huerto de Getsemaní, y luego, pues, como queriendo encontrar un poco de alivio, se acerca a los 3 discípulos. ¿Y qué pasa? Se los encuentra dormidos. Entonces, ¿qué va a hacer el pobre? Bueno, entonces nos dice el Evangelio que luego el Señor, o Dios el Padre, envió un ángel que lo confortó. Padre, regresamos en un minuto.